Una mujer nos escribió sobre el tema de, porque estamos hablando de la confesión de los pecados, y yo recuerdo que hice un comentario en uno de los programas, y bueno, si tú eres tan amable y puedes leer lo que esta hermana, esta mujer amablemente nos quiere comentar. Acabo de escuchar al pastor Pablo decir que hay personas que le confiesan los pecados a unos hombres para que les perdonen y que eso no lo pone en ningún sitio de la Biblia. Claramente quiere decir el pastor que el sacramento de la Iglesia Católica no es válido porque la Biblia no lo dice por ningún sitio. Pues yo encuentro esto en la Biblia. Cuando en la tarde de la resurrección de Cristo da el Espíritu Santo a sus apóstoles, les dio juntamente el poder de perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Juan capítulo 20, versículo 22 y 23. ¿Cómo me explican entonces esto? Gracias, dice María Rosa. Bueno, yo agradezco muchísimo a María Rosa por su email y de todo corazón agradezco tanta sinceridad y también tanta amabilidad, ¿verdad? Porque a veces nos escriben o nos llaman personas que por no estar de acuerdo pues no nos tratan muy bien, ¿no? Pero nosotros intentamos solamente repetir lo que la Biblia dice. Es cierto, es verdad que yo hice este comentario, no en los términos que María Rosa dice, pero sí yo mencioné que hay entornos del cristianismo donde personas confiesan sus pecados a otros hombres. Evidentemente me refería, sin nombrarlo, al entorno católico. Nosotros desde aquí siempre queremos ser muy respetuosos con el cristianismo en general y concretamente con el entorno católico, ya que estamos en España, ¿no? Pero estamos aquí para hablar de lo que la Biblia dice con la intención de que muchos puedan subir un escalón, puedan profundizar más en las cosas de Dios y puedan realmente alcanzar comunión con Dios y un cristianismo vivo. No necesitas cambiarte de religión, lo que necesitas es leer la Biblia y establecer comunión con Dios y realmente que tú sientas a Dios en tu corazón. Bueno, voy a comentar esto que dice nuestra hermana María Rosa. Mi primera alegría es que María Rosa lee la Biblia. Esa es mi primera alegría. Eso me llena de felicidad. Porque realmente lo que yo estoy diciendo no es que eso que hemos leído, que es pura Biblia, que María Rosa cita, no es que eso no sea así, porque eso es tal y como ella lo dice. Lo que yo estoy diciendo es que cuando Jesús le dice a sus discípulos que tienen la posibilidad de perdonar los pecados, voy a simplificarlo, voy a decirlo ahí, Jesús les está dando autoridad para resucitar muertos, Jesús les está dando autoridad para sanar enfermos. Si nosotros leemos los pasajes siguientes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que ciegos ven, vemos que cojos andan, vemos que muertos resucitan, vemos cosas maravillosas, sobrenaturales, que esos hombres a los que se les dio la autoridad de perdonar pecados, que también se les dio la autoridad de hacer todo ese tipo de maravillas, que la Biblia explica que era la mano de Dios, el brazo de Dios, que hacía milagros sobrenaturales a través de ellos. Entonces, yo no tengo problema en que haya personas que vayan a confesar sus pecados a personas, a sacerdotes, en este caso solamente se hace en el entorno católico. Tenemos que entender y saber que somos muchos los cristianos en el mundo, ¿verdad? El cristianismo libre, somos 1.000 millones de personas. También hay que tener un poco de atención y de consideración a los énfasis que hacemos nosotros, que conocemos muy bien la Escritura y muy bien la Biblia. Pero yo digo, no tengo problema en que una persona que ha sido educada de esta forma, pues vaya delante de un sacerdote y confiese sus pecados, siempre y cuando esa persona tenga claro que realmente quien le va a perdonar es Dios. O sea, si eso está claro, yo no tendría demasiado problema. Ahora, pensar que ese hombre en el siglo XXI, por el hecho de haber estudiado en un seminario, tiene la capacidad de perdonar pecados, no es muy serio, no es muy sabio incluso.
y lo digo con respeto. Porque si tuviera la capacidad de perdonar pecados, tendría la capacidad, como los apóstoles, de sanar enfermos, de resucitar muertos y de hacer las maravillas que los apóstoles hacían, que la Biblia recoge. Es decir, tenemos que ser serios en esto. No podemos quedarnos solamente con lo que cualquiera puede hacer, pero no con la manifestación de que realmente hay poder de Dios en la vida de una persona. Yo creo que esto es claro, y lo vuelvo a decir, ¿no? O sea, no tengo problemas en que una persona pudiera ir delante de un hombre. Ahora, me causa cierto malestar cuando una joven, por ejemplo, de 18 años, va delante de un hombre de 60 y le cuenta sus pecados sexuales. Pues mira, sinceramente no me gusta. No me parece santo, no me parece bíblico, no me parece correcto, no me parece bien. Es un ejemplo. Ahora, esto de confesar los pecados a los hombres, ¿de dónde viene? Esto viene del siglo XII o del siglo XIII, es decir, al principio ni en el judaísmo, durante 20 siglos, ni en los primeros siglos del cristianismo, jamás se hizo esto. Jamás se hizo esto. Ahora, que los apóstoles reciban autoridad en el mundo espiritual para perdonar pecados, para sanar enfermos, para resucitar muertos, ¡qué maravilloso! ¡Qué maravilloso hubiera sido que todo esto hubiera pasado a los hombres de Dios! Conozco entornos cristianos donde sí se sanan algunos enfermos, algunos, no todos, porque no está Dios presente lo que debiera estar, ni siquiera en el mejor entorno del cristianismo. Esto es una reflexión para que seamos serios. No podemos pensar que ciertas personas tienen autoridad para perdonar pecados si es lo único que tienen. Es decir, eso no es garantía de que realmente te están perdonando los pecados. Es decir, es como si uno tiene una deuda con un banco y viene un intermediario y le dice, mire, que yo le puedo condonar la deuda que tiene usted, el préstamo con un banco. Yo no me fiaría, ¿verdad? Yo intentaría negociar con el propio banco directamente, ¿verdad? O por lo menos que me muestre que tiene credenciales, que tiene poderes, ¿verdad? Estoy hablando en términos legales, de que representa realmente a ese banco. ¿Cómo me puede demostrar que representa ese banco? Con escrituras ante notario. En el mundo espiritual es con poder de Dios. Con poder de Dios. Con poder de Dios en el mundo, o sea, con un mover sobrenatural. Estoy intentando ser muy respetuoso, pero muy sincero. O sea, no podemos creernos estas cosas. Son demasiadas las cosas que los hombres hemos inventado dentro del cristianismo. Tenemos que volver a la Biblia. E insisto, no necesitamos dejar de ser católicos, o evangélicos, ortodoxos, o judíos mesiánicos. Lo que necesitamos es enfocar nuestra fe en lo que Jesús dijo, y luego seamos de la confesión que queramos. Yo sé que hay unos países donde está más de moda ser evangélico, ¿verdad? Uno se ve a Inglaterra o Alemania o Estados Unidos y estadísticamente pues hay más evangélicos. Uno va a otros países, Italia, España, y hay pues más católicos. Eso no es lo importante, ni eso nos debe pelear, no sería sabio. Lo importante sería que fuéramos a la Escritura y que realmente conociéramos lo que Jesús dijo. Entonces, Pastor José Luis, tú que sabes más que yo de esto, todo esto de la confesión de los pecados a un hombre, a un sacerdote, ¿esto cuándo empezó? Sí, pues esto empezó, como antes decías, en el siglo XIII, concretamente en el año 1215. O sea que pasaron 13 siglos después de Jesús, donde la confesión, al igual que los 20 siglos del judaísmo, se hacía directamente con Dios. Eso sí, con un corazón sincero. Si no, no vale absolutamente para nada, ¿no? Entonces, 20 siglos de judaísmo, 13 siglos de cristianismo, 33 siglos y de repente alguien no lo quiere cambiar. No está bien, pero insisto, no es algo que me preocupe. Si uno tiene claro que es Dios el que perdona, yo eso hasta lo podría tolerar, ¿verdad? Podría decir, bueno, si alguien me pregunta con sinceridad, Pastor Pablo, ¿usted piensa que esto? Bueno, mira, eso es algo
que yo digo, bueno, mira, esto no es lo que me preocupa. Si usted tiene claro que quien le perdona los pecados es Dios, ahora, he hecho el comentario de esta joven de 18 años contando, pues mira, eso no me parece bien. Háblanos un poquito más. Esto fue establecido bajo el Papa Inocencio III en el Cuarto Concilio de Letrán, que esto es el año 1215, siglo XIII, y ahí se impuso a los fieles la obligación, bajo grave pena, de la confesión anual. Ahí es donde empezó, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿Bajo pena de qué? Bajo grave pena, esa grave pena consistía en ser excomulgado de la Iglesia y ser privado de cristiana sepultura. Vamos a ver, lo que es bueno, y ahora el pastor va a seguir hablando, lo que es bueno es que podamos en este país hablar de esto, sin que nadie se ofenda. Vamos a ver, si somos cristianos, tenemos que manejar los principios, las ideas de Jesús y lo que dice la Biblia. Porque es obvio que los cristianos sabemos que Satanás tiene una forma de trabajar. La Biblia enseña mucho sobre esto. Es decir, si 13 siglos después de Jesús, como ha sucedido, 10 siglos, 8 siglos, 18 siglos después de Jesús, cambiamos cosas que son importantes, yo dudo de quién esté al frente de esos cambios. Y esto yo sé que es serio, pero no tenemos derecho ningún hombre a cambiar lo que la Biblia dice y lo que Jesús enseñó y lo que la Virgen María y los apóstoles enseñaron. No tenemos nadie derecho a eso. O sea, no podemos en el nombre del cristianismo hacer ese tipo de cambios y dirigir al pueblo tan mal. Estamos más obligados a recomendar al pueblo que lean la Biblia y que ellos, como personas adultas y maduras, puedan tomar decisiones. En este país durante siglos se prohibió leer la Biblia, se prohibió traducir la Biblia, se quemaron muchos libros, entre ellos la Biblia, se quemó a gente que traducía la Biblia al castellano. No fue el castellano el primer idioma en el que se tradujo la Biblia, fue el euskera, qué curioso, ¿verdad? Allí en Navarra, en un sitio donde se abrazó el cristianismo libre. Todo esto es bueno que lo sepamos, pero no para traer conflicto, simplemente para que entendamos que necesitamos revisar nuestra fe a la luz de la Escritura. No necesitamos cambiar nuestra confesión. La confesión religiosa es algo cultural, pero sí necesitamos enfocar nuestra fe en lo que dice la Biblia. Nos va a hacer bien, Dios va a sonreír, va a estar contento con que nuestro cristianismo se alinee con las ideas de Dios. Sí, textualmente el texto que se aprobó en este concilio dice así: cada uno de los fieles de uno y otro sexo, después que han llegado a los años de discreción, entiendo los años de madurez, ¿no?, deben confesar individualmente con toda fidelidad al propio sacerdote todos sus pecados, al menos una vez al año. De otro modo, durante la vida será apartado de la entrada en la Iglesia y tras la muerte será privado de cristiana sepultura. Bueno, alguien lo tiene que decir. Eso no es de Dios, eso no es bíblico. A mí me parece bien que en un entorno cristiano se ponga esta norma. Eso lo podría aceptar. Pero negarle la cristiana sepultura, vamos a ver, lo que yo puedo decir es que esa gente que se le negó la cristiana sepultura, Dios no se la negó, Jesús no se la negó, para nada, porque Jesús no piensa así, la Biblia no dice eso.